contarles para que sepan qué pasa detrás de la cortina. Eh, Tengo una cita acá que dice Deuteronomio 7:34. Entonces, yo me fui, abrí la Biblia en Deuteronomio, pues ahorita mientras cantábamos, yo dije, bueno, vamos a revisar el versículo, y resulta que Deuteronomio 7 tiene 26 versículos. Y es el versículo de introductorio del mensaje. Entonces yo dije, pues mientras canto, pienso y mientras pienso, canto. Entonces yo digo, bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Porque perdí el versículo de la introducción del mensaje. Entonces, como uno es tan inteligente, o sea, eso viene de familia, entonces me puse a pensar aquí, ¿qué pudo haber pasado? ¿Sería que era 8:34, 6:34? ¿Qué pudo haber pasado? Y el Señor me ayudó, se prendió un bombillito por ahí y yo dije, ¿qué tal que no fuera Deuteronomio 7:34, sino Deuteronomio 7, versículo 3, raya 4? Entonces, eso es diferente. Y busqué y creo que sí es. Conclusión, les comparto esto. ¿Por qué? Porque debemos revisar lo que hacemos. Y si revisamos lo que hacemos, nos damos cuenta que en ocasiones cometemos errores y errores que nos desenfoca de donde queremos estar. Esa es la lección que quería compartirles. Yo tengo que decirles, porque esto no ocurrió accidentalmente, sino que Dios lo tenía para que viera mi equivocación. Yo realmente nunca me equivoco, pero hoy me equivoqué por primera vez. Entonces, mi esposa está riéndose por allá en la casa mientras escucha. Entonces, a revisar nuestra vida, revisar cómo estamos viviendo, revisar cómo estoy respondiendo frente a ciertas situaciones, cómo estoy manejando ciertas cosas que están pasando en mi vida, revisarlas. Y revisarlas es mirar si están bien o están mal. Y si están mal, cómo corregirlas. Entonces, Eh, el mensaje que quiero compartirles, ese era un paréntesis. Cierro paréntesis. Entonces, el mensaje que quiero compartirles tiene que ver con un grande, un hombre bíblicamente muy reconocido, que fue muy inteligente, que dejó una marca en la historia de la humanidad, pero que cometió un error. Y el error fue que su mente se desvió y al desviarse y desenfocarse su mente, le acompañó en ese camino su corazón, el propósito de su vida, sus acciones, eh, ingresaron cosas que nunca debieron haber estado, porque no escuchó algo que Dios le advirtió al pueblo mismo, incluido él. Entonces es donde entramos en Deuteronomio capítulo 7, Dios hablando al pueblo de Israel y dice, bueno, desde el versículo 1, si queremos, 1, dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jerjeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, a todos los Eos, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, dice el final del versículo 7. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y aquí el versículo 3, raya 4. Y no emparentarás con ellas, no darás a tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. O sea, no matrimonios entre gente del pueblo de Dios,
con personas que no son del pueblo de Dios. Es un no rotundo, un no sin objeciones ni excepciones. No emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Y a continuación da la razón. Hay algo maravilloso en Dios. Dios no solamente dice que no. A veces nosotros como padres o los que tienen nietos o los tíos, papi, no coja eso. ¿Por qué? Porque yo lo estoy diciendo. No lo coja, ¿cierto? Pero Dios dice no. Dios dice no, pero dice ¿por qué no? No solamente dice porque yo soy Dios y punto. Hágame caso, no. Dice versículo 4 porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Es muy importante la persona que me va a acompañar el resto de la vida. Por una razón, porque las personas con quienes más compartimos de una u otra manera, de un grado u otro grado, tienen incidencia en mi manera de pensar. Las personas con quien más comparto pueden pensar muy diferente a mí y puede ser así muchas veces, pero de tanto compartir con ellas, maneras de ver la vida de esa persona terminan siendo la mía. Y es el principio que vemos detrás de este mandamiento. Dice versículo 4 porque desviará tu hijo en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Eh, Hace muchos años había chica enamorada. No, no era de mí, no. No. Hace muchos años estaba enamorada. Yo estaba soltero, sí, pero no era de mí. Y el punto es que yo decía, pero él no es creyente. Pero yo soy creyente y yo lo llevo a la iglesia. Yo lo voy a llevar a la iglesia y a fin él va a terminar ahí en la iglesia porque yo lo voy a llevar. Pues normalmente lo que pasa no es que el inconverso llega a la iglesia, sino que el creyente se aleja de la iglesia. Lo que normalmente pasa, pueden haber excepciones. Entonces, aquí lo está diciendo, porque desviará tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Entonces, ya vamos a primer libro de Reyes, porque si digo de otra manera, creo que tengo una niña que me va a mirar feo, mi hija. Si digo Primera de Reyes, les digo primer libro de Reyes, capítulo 11, primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 1. Y vamos a hablar del que usted ya está pensando, de Salomón. Dice versículo 1, pero el rey Salomón amó, tuvo relaciones emocionales y sexuales porque él era el rey, tenía muchas mujeres, concubinas, etcétera. El rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. Dios, ¿qué había dicho? Dios había dicho, no, no emparentarás, no, no, no. ¿Por qué? Porque desviará a tu hijo en pos de mí, no sé qué, no sé qué. Entonces, búsquelo en Deuteronomio, no 7:34, no cometa el error que yo cometí, sino 7, versículo 3 y 4. Entonces, ahí está. Pero Salomón, conociendo la escritura, teniéndole la sabiduría que tenía de parte de Dios, él, él en su corazón, él desechó lo que Dios dijo. Ahora, ¿por qué? No sé si fue la parte sexual la que le ganó, la parte emocional, qué razones le llevaron a él
no lo dice, pero lo que sí sabemos es que pasó por principios de Dios establecidos para su pueblo, que luego se trasladan del pueblo de Israel a principios de Dios para su iglesia, ¿cierto? En cuanto a no unirse en yugo desigual, etcétera, etcétera, con los incrédulos. Pero aquí dice, amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente, miren esa palabra ahí, esa frase ahí, habla de algo muy seguro que iba a suceder, no tal vez, no quizás, no probablemente, sino con seguridad, lo dice y lo dice Dios, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor y tuvo solamente 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. Increíble, ¿cierto? Salomón hizo eso. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Yo quiero vivir como Salomón, pero no quiero envejecer como Salomón. ¿Usted sí? Qué tristeza. Pensaba yo, hombres grandes que hayan caído por el lado emocional y sexual. Entonces, ¿sabe qué hombre se me viene a la mente? ¿Sabe cuál nombre? Uno que comienza por S de San y termina por S de Son. S. Entonces, Sansón, ¿se acuerdan? Que la mujer le decía, pero dame el secreto de tu fuerza. Y dice en la Biblia que él no soportó, él no aguantó la presión y le dio el secreto. Como un hombre fuerte, un hombre sabio, un hombre inteligente, un hombre admirado por los reyes de tierras lejanas, llegó a actuar con semejante necedad. No es pequeñita la necedad, es extremadamente seria. Ahora usted puede decir, y se puede decir, como pecó Salomón, ahora ¿quién soy yo? ¿Cómo no va a pecar yo? Pero la verdad es que el más pequeño de los cristianos, apoyado en Dios, puede vivir una vida victoriosa. Como también, entre comillas, los más grandes cristianos, admirados, los líderes más grandes, pueden caer en los pecados más terribles cuando nos soltamos de Dios. No depende de nuestra fuerza, depende
de nuestra dependencia de Él. De eso depende, de estar de la mano de Él, no de cuánto aguanto yo, sino cuánto permito a Él obrar en mí. Y dice, tuvo tantas mujeres, yo no sé cómo hacía Él para el nombre. ¿Cómo es que se llama esta? A ver, la número 100. No, 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 necesito es la número 150 por aquí está. No sé cómo hacía con los nombres de ellas. Eh, tráigame a la número 200, por favor, que venga, que quiero hablar con ella. Pero dice, versículo 3 al final, sus mujeres desviaron su corazón. Estaba pensando en la palabra desviar, ¿cierto? Desviar es una palabra interesante porque ¿qué significa desviar? Para usted, ¿qué es desviar? Porque usted va por un camino, va bien, ¿cierto? Va bien por aquí y resulta que desviar es salirse como del camino hacia un lado o hacia el otro. Y dice, las mujeres desviaron su corazón. Entonces, es posible estar bien hoy y es posible estar mal mañana, porque es posible que el corazón se desvíe, se salga del camino. Entonces, pero todo comienza en romper principios de Dios. Ahí comienza todo. O sea, si Salomón guarda su corazón, guarda los principios de Dios, no llega al punto de que su corazón se desvía, pero su corazón se desvía producto, resultado de que rompió principios de Dios. Dios dice no a esto, es claro, no es cuestión de confusión o de que Salomón no entendía, es claro, Salomón pasa por encima de esos principios y el resultado es que su corazón se desvía. Ahora, él programó, voy a hacer esto para alejarme de Dios, voy a hacer esto para apartarme de Dios. ¿Sí? No, él no lo programó, él no dijo, voy a estar lejos de Dios en 6 meses, esos 4 meses voy a estar juicioso con Dios y el mes sexto voy a estar distante. No se programan esas cosas, suceden sin que nos demos cuenta. Son pasos progresivos, paulatinos, hacia una dirección equivocada. Entonces, como Salomón rompió un principio, ya es más fácil romper el siguiente y romper el siguiente y romper el siguiente y terminar alejándose de Dios, desviándose del Señor. Porque realmente las caídas y el distanciarse de Dios no ocurre. Yo estoy bien hoy y mañana ya estoy, pero mal con Dios. Realmente, normalmente no ocurre eso. Normalmente el alejamiento de Dios ocurre gradualmente, solo que no nos damos cuenta. Alguien puede decir, sí, pero yo me puedo acordar de esa vez que yo estaba bien con Dios y entonces tuve relaciones con esta señora y entonces desde ahí en adelante estuve mal. Sí, puede ser que hubo un evento como eso que marca, pero realmente ese suceso es como el fruto de una raíz que ya había crecido hace tiempo atrás. Entonces, el distanciamiento de Dios no ocurrió por el suceso, sino ocurrió con anterioridad por permitir cosas que no se debieron haber permitido y quebrantar principios que no se debieron haber quebrantado. Entonces ahí está el versículo, leíamos el versículo 3, luego el versículo 4 dice, cuando Salomón era ya viejo, otra vez dice, sus mujeres inclinaron su corazón. Creo que la palabra en el hebreo es la misma que desviar. Estuve por ahí mirando, pero creo que es la misma palabra, desviar, inclinar. Sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto
pacto con Jehová su Dios. Pregunta, ¿cómo está tu corazón con Dios hoy? Respuesta, dásela a Dios. ¿Cómo está tu corazón con Dios hoy? Si tu corazón es íntegro con Dios, si tu corazón es perfecto con Dios. Y dice el versículo 9, que lo leíamos ahora, y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado. Mire cómo hay una gradualidad, parece, ¿cierto? Primero se inclina, primero se desvía, luego inclina su corazón tras dioses ajenos y termina entonces en el versículo 9 apartándose de Jehová, Dios de Israel. Pensé en un versículo cuando miraba Primera de Reyes, lo asocié porque tiene que ver con cambios en la mente, tiene que ver con cosas que estaban aquí antes en la cabeza de Salomón y que él guardaba con temor delante de Dios, con un temor reverente, y que por las relaciones que tuvo, eso en su cabeza cambió de manera que lo que pensaba antes ya no lo piensa ahora. De manera que el temor que tenía antes a Dios ya no lo tiene ahora. De manera que la limpieza en su camino que estaba antes ya no está ahora. Y comenzó en su mente para luego trasladarse en hechos, hechos de adoración a dioses que no eran Dios. Entonces, todo cambió por la relación con ellas. Eso lo enseña la escritura. Y estaba pensando en un versículo que explica para las relaciones emocionales, pero también en otras áreas. En 1 Corintios, capítulo 15. ¿Cuál, cuáles serían las conversaciones de Salomón con aquellas mujeres extrañas de otros países con sus dioses? Ay, ¿cómo te parece, Salomón? Que oré a Quemos y me respondió. Ay, sí, le respondió. Ay, sí, sus respuestas son palpables. Si supieras, si le rindieras homenaje a ellos, déjame construir aquí un altar. Ah, está bien, hazlo, no importa, hazlo ahí, está bien. Colócalo ahí el altar. Te doy, ¿qué necesitas para construir el altar a Quemos? Necesito tanto de madera, hágalo así, bien pueda. ¿Cuántos animales necesitas para sacrificarle a Quemos o a Astored o al que sea? Entonces, en esas conversaciones, en esas relaciones, en ese ver lo que otros hacían y contaminarse con eso y aceptar lo que antes rechazaba, comienza aquí, pensé yo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 33. Dice, no erréis, no se equivoquen, no piensen mal, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y yo creo que ese corromper puede ser un sinónimo de desviar, ¿cierto? De salir de. Corromperse sucede cuando algo que es bueno se daña, ¿cierto? Lo que se corrompe es porque antes estaba bien, después se dañó, pero antes estaba bien. No erréis, las malas conversaciones corrompen, dañan, agrietan, manchan, desvían, anulan. No sé, colóquele los sinónimos que el Señor a través de su Espíritu quiere entregarnos en este mensaje. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Bueno, entonces dice el pasar por alto algunas cosas que Dios ha dicho me llevará al desastre espiritual. La desviación del corazón no es un hecho que ocurre.
de un día para otro. Es un proceso que yo, sin saberlo, en algún momento puede pasar así sin saberlo o sabiéndolo, que yo permito que suceda. La desviación del corazón no es un hecho que ocurre de un día para otro, sino que es un proceso que yo permito que suceda. El que adoraba a Dios puede terminar adorando a otros que no son Dios a través de una transformación de mente. La mente se puede cambiar de bien a mal o de mal a bien, de acuerdo a qué permito estar en mi cabeza y a qué información va llegando a ella, si es de Dios o si es del mundo. Una mujer fiel a su esposo puede terminar siendo infiel en varias ocasiones. ¿Por qué sucede? Sucede por compartir con las personas equivocadas. Nace en conversaciones torcidas, conversaciones no sanas, nace en pensamientos eventuales, pecaminosos, que luego llegan a ser pensamientos constantes. Nace en escuchar, nace en pasar por encima de principios. Esto como ejemplo de lo que puede pasar aplicando lo que pasó a Salomón a nuestra vida. ¿Qué aprendes tú hoy de Salomón? ¿Qué aprendes de lo que sucedió con él? ¿Cómo eso es una advertencia para ti, un campanazo? Que, que si pasó con él, puede pasar conmigo. O tal vez no puede pasar, tal vez es que ya está pasando. Y como les decía al principio, es bueno revisarnos a nosotros, revisarnos, mirarnos cómo estamos con Dios, revisar cómo está nuestra vida y revisar si estamos cuidando de cumplir con los principios que claramente están establecidos por Dios en su palabra, que nosotros conocemos. Entonces, ¿aprendemos de Dios hoy? Algo aprendemos, ¿cierto? Seguramente sí. Oramos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por la reflexión que tuvimos esta noche. Y oramos, Señor, para que estas verdades nos ayuden, nos alienten, nos alumbren, nos iluminen, Señor. Tal vez estamos en riesgo de caer y no hemos caído, o tal vez ya caímos, o tal vez en el futuro podemos caer. Y frente a todos nos habla, Señor. Aún se puede escuchar tu voz diciendo, no lo hagas, no lo hagas. Y la pregunta es si yo estoy escuchando. Señor, nuestra carne rebelde muchas veces queremos hacer lo que tú dices que no debe hacerse, pero tú tienes razones, tú sabes qué pasará si hago lo que no quieres que haga y conoces el futuro y los resultados. Quieres evitarnos semejante fracaso. Ayúdanos a escuchar tu voz, Señor. Ayúdanos a sanar espiritualmente si hemos en algún momento dejado de escuchar tu voz y hemos hecho contrario a lo que tú nos dices. Y ayúdanos hacia el futuro a no olvidar lo que hoy nos enseña, Señor. Ayúdanos y gracias por este tiempo en el nombre del Señor Jesús. Amén.